Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la explicación. Me parece que fue Javier, por lo que escucho la voz. Así es que un gusto estar por aquí. Estoy viendo por ahí al fondo a Omar también paseando por ahí, uno de mis amigos, colegas. Sí, y bueno, en general, las personas de la UPEC, les comento, no sé si alguno de ustedes me pudo ver por ahí. Yo hasta no hace mucho estaba por su universidad. Trabajé 3 años en la Politécnica Estatal de Carchi, sí, desde el año 2020 al 2023. Y bueno, desde el 2023 en adelante he estado en la Politécnica Nacional, sí, donde ahora soy docente titular, docente investigador y demás. Entonces, espero que estén viendo mi pantalla, si la ven correctamente y me escuchan correctamente. Nada más de eso quisiera confirmar antes de arrancar con mi disertación. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, perfecto. Entonces, bueno chicos, un gusto y estimados asistentes de manera general, un gusto compartir con ustedes. Vamos a empezar con esta charla. Ahí está un poquito de mi resumen. Aquí les he puesto un par de enlaces. Si ustedes desean, ingresen, indaguen,los exploren de la investigación que vengo haciendo. Directamente, pues, de cierta manera, les contaba, yo estuve con la Politécnica Nacional algunos años, dejamos haciendo muchas cositas, entre ellas iniciamos con el club de investigación. Sí, que hasta ahora me enteré que sigue existiendo. Yo fui quien lo inició con Marco Burbano y hasta ahora sigue existiendo. Así es que espero que siga haciendo puertas abiertas y les invito a que se unan, que es un espacio gratuito, abierto para todos los estudiantes, profesores de la universidad, para que puedan extender sus capacidades investigativas, lo cual les va a servir un montón para poder luego postular a doctorados, maestrías y demás. Como me presentó rápidamente Javier, yo tengo 5 títulos, ¿sí? Y todo eso ha sido por estar siempre vinculado con la investigación, estar siempre al margen de aprender y manejar bien las matemáticas, ¿sí? Que me ha llevado a donde me encuentro hoy en día, pues como ustedes habrán escuchado, estar en la universidad más prestigiosa del país. Y trabajo también con algunas de las universidades más prestigiosas. Les comento que sigo colaborando con UPEG en muchas cositas, ¿sí? Por ejemplo, en las maestrías de estadística y dirigiendo tesis y demás. Así es que sigo siendo parte de la OPEC, así es que no me excluyo del equipo, ¿sí? Y también les comento pues que trabajo con universidades internacionales como la UNED de España. Entonces, bueno. Rápidamente un poquito de mi trayectoria. Ahora vamos a hablar de qué viene esta charla que les voy a dar el día de hoy. Como veo que están muchos chicos jóvenes, especialmente alumnos y demás, me creo que nos viene perfecto lo que voy a hablar el día de hoy, porque muchos de ustedes en este momento deben estar pensando en la IA tal vez como una caja cerrada, que no sabemos, tal vez, qué sucede ahí adentro. Sabemos que existe el chat GPT y que ingresamos una orden, una instrucción y él nos entrega alguna respuesta. Existe el Gemini que ahorita está dándole a golpe sobre la mesa y le está ya ganando al chat GPT. Sabemos que ingresan cosas, sale algo, pero no sabemos cómo ni por qué. Parece magia. A muchos de ustedes tal vez estén pensando de esa manera. Magia, brujería. Si le llevamos esta tecnología hace 20, 50 años, o bueno, hace un par de siglos, capaz que nos acusan de brujería, nos acusan de tal vez que estamos haciendo algo extraño por ahí. Sí, por lo sorprendente que es. Pero detrás de esto hay matemáticas. Detrás de esto está toda la matemática y la optimización que ustedes están aprendiendo. Y de hecho, menciono, tal vez ya no estoy con OPEC presencialmente, pero ustedes tienen un gran profesor ahí presencialmente, que es precisamente mi hermano. Está por ahí Israel Herrera, ¿sí? Así es que alguno de ustedes tal vez sea estudiante de él, pero él investiga conmigo y vamos sacando todos los proyectos que les voy a mencionar. Así es que si algo de lo que les digo el día de hoy les llama la atención, les gusta, se motivan y demás, apéguense donde él, que les va a guiar también para llegar a todas estas cosas que hacemos hoy en día. Entonces, como les decía, muchos pensarán que la inteligencia artificial es algo mágico, es algo sorprendente, sí, pero es pura matemática, es pura álgebra lineal, sí, y es puro uso del recurso que hoy tenemos, que son las ciencias de la computación, y eso vamos a hablar brevemente en este espacio. Motivaciones, lo vemos en todas partes. Hoy lo vemos en el Gemini, en el ChatGPT, en el Claude, en el Grok, en el Meta AI, un montón de IAs que estamos utilizando todos los días y cada vez va a ser más común su uso. Sí, así es que evidentemente no se olviden de este mensaje inicial que les voy a decir. No se opongan a este cambio porque o te unes o literalmente los van a eliminar. Esa es la filosofía en la que estamos trabajando hoy en día. Entonces no puedes irte en contra de ellos porque ya está tan
difundido y tan implementado en todos los espacios de nuestra vida cotidiana que ya no nos podemos ir en contra de ello. Más bien, aprendamos a usarlo y a usarlo bien, ¿sí? Y no solo a ser usuarios, sino también a ser personas muy críticas y también, si es posible, pues a ser diseñadores de estas IAs y sacarles el mayor provecho. Miren la IA cómo está funcionando hoy en día en los robots, en la robótica, en la detección de patologías. Por acá tenemos en el simple hecho de desbloquear, bloquear, encender nuestros celulares y hacer autenticación en las diversas plataformas e incluso en la conducción autónoma, que es una tarea súper complicada de hacerse. Entonces, ahí está la IA y está en los gestores de texto, en los LLMs que hoy utilizamos. Ok, entonces, chicos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar bajo esta motivación y vamos a tratar de entender cómo funciona brevemente, sí, la IA y hasta dónde podemos llegar. Vamos a trabajar con este outline que tienen en pantalla y vamos a hablar de los modelos de inteligencia, de tres maneras como las computadoras pueden aprender, ¿sí? Y que son principalmente lo que es el machine learning, el deep learning y el reinforced learning, o sea, el aprendizaje de máquina, el aprendizaje profundo y el aprendizaje reforzado, ¿ok? Y finalmente vamos a hacer una mención rápida sobre los datos. Entonces, bueno, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia literalmente es tratar de imitar el pensamiento que tiene un ser humano, sí, por medio de algún modelo. Entonces, esto es súper importante de entender porque reproducir exactamente el medio físico, el mundo físico en el que vivimos nosotros, es imposible. Es imposible, no podríamos hacerlo con todos los libres albedríos y variables y demás que pueden hacer, pero sí podemos hacer un modelo, sí, un modelo, a esto me refiero porque podemos acotarlo al área de interés que nosotros tenemos, acotarlo a las cosas que nos interesan o hasta dónde nosotros llegamos con nuestras capacidades, datos y demás. Y una vez que lo hemos convertido de esa manera, lo metemos a nuestro cerebro o al mecanismo de inteligencia que tengamos. Asimismo aprendemos nosotros. Sí, asimismo aprende el ser humano, se desenvuelve, se aprende de muchas maneras en el mundo real, toma lo que está viendo en el mundo real, sus experiencias y demás, crea un modelo en su cabeza de cómo funciona el mundo real y finalmente toma decisiones o realiza predicciones o realiza construcciones en su cabeza por medio de ese modelo que tiene de algo que ocurre en el mundo real. Sí, algo muy sencillo. Por ejemplo, ustedes podrían tener un modelo en su cabeza que les permite reconocer los animales. Sí, entonces en su cabeza, ustedes ya después de mucha experiencia, de muchas interacciones con los gatos, por ejemplo, ya su cabeza no es que tiene un gato metido en su cabeza, ¿no? Sino que ha creado un modelo, una idea de qué es un gato y un gato tiene nariz, tiene orejas puntiagudas, tiene bigotes. Entonces, con ese modelo que yo tengo en mi cabeza, puedo al observar un nuevo objeto o al tener una nueva tarea decir, ah, tiene orejas puntiagudas, tiene bigotes, tiene nariz, tiene cola, es un gato. Y reconocer, ya ejecutar la tarea de inteligencia con nuestro cerebro. ¿Ok? De la misma manera lo hace la computadora. La computadora va a ingresar datos que nos describen algo, ¿sí? Va a crear un modelo y finalmente va a hacer un tipo de predicción. Por ejemplo, damos como datos de entrada que el cielo está oscuro, ¿sí? Y si el cielo está oscuro, creamos un modelo, o en nuestra cabeza existe un modelo de que el cielo está oscuro, significa que puede llover, y con eso hacemos la predicción de que va a llover en efecto. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos de la taxonomía de la inteligencia artificial. A veces la palabra taxonomía nos suena sorprendente y nos asusta. Es sencillo, la taxonomía es definir el universo y los subconjuntos que pertenecen a una determinada área de estudio. En este caso, la inteligencia artificial. A veces confundimos términos, mezclamos términos y cuando ustedes estén enredados con inteligencia artificial y no sepan cómo llamarlo, llámenle inteligencia artificial, porque el nombre más grande que tiene todo esto es inteligencia artificial. Ok, tratar de imitar la inteligencia de una manera artificial, es decir, con las computadoras en este caso, ¿sí? Dentro de ella existen algunos subconjuntos, sí, de mecanismos con los cuales se ha tratado de emular esa inteligencia de manera artificial, que son el aprendizaje de máquina, que es, por ejemplo, hacer que las máquinas aprendan a hacer una determinada tarea. Eso se llama machine learning, aprendizaje de máquina, y de hecho es el que nosotros usamos. Sí, es el que nosotros estamos usando, utilizando las máquinas para imitar la inteligencia y permitirle que aprenda también. Dentro de ella nosotros tenemos algunos tipos de aprendizajes, el aprendizaje profundo, el aprendizaje por refuerzo o incluso existe una intersección entre ellos que es el Deep Reinforced Learning, o sea, el aprendizaje profundo, pero el aprendizaje por refuerzo, perdón, pero profundo.
¿Listo? Vamos a hablar de estos para que ustedes me entiendan un poquito mejor. Pero bueno, ya verán que el universo es la inteligencia artificial, luego viene el machine learning y dentro de ellos no estoy colocando todos los que hay. De hecho, aquí en el machine learning hay muchos otros modelos como los modelos estadísticos, clásicos, paramétricos, no paramétricos, que también se consideran machine learning. Sin embargo, yo me estoy refiriendo en esta charla a estos tres únicamente que vamos a mencionar a continuación. Entonces, de las tres Sí, maneras como las máquinas pueden aprender, podemos hablar primero de el machine learning, el aprendizaje de máquina, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? A que nosotros le vamos a dar datos de entrenamiento a un algoritmo de aprendizaje para que cree ese modelo de sí, machine learning, ¿listo? Entonces, ustedes podrán ver que estos datos que estoy mencionando por aquí, sí, puede ser que sí, tengan algunas variables y estén compuestos de algunas por variables, me refiero a las columnas. Y en las columnas no se olviden ustedes que puede ser cualquier cosa. Esta es la ventaja especial que tiene el machine learning por encima de modelos estadísticos clásicos o matemáticos determinísticos clásicos. Y es que los datos que nosotros vamos a ingresar por aquí, ustedes me van a decir, claro, pero el profe ya nos enseñó en la clase la regresión lineal, la regresión logística. Ya nos enseñaron en la clase por ahí a hacer una regresión múltiple. Entonces, ¿para qué quiero aprendizaje de máquina? ¿Para qué quiero una red neuronal? Pues muchas veces se distingue en que va a funcionar de una manera muy similar, pero va a tener mayores capacidades. Por ejemplo, las redes neuronales no solo pueden hacer las predicciones de manera lineal, sino introducir elementos no lineales dentro de ellas, lo cual les vuelve mucho más robustas para aprender prácticamente hoy en día cualquier tipo de datos. Antes era solo para ciertos tipos de datos, ahora prácticamente para cualquiera se puede hacer. ¿Listo? Esos datos, que ojo, esto es muy importante, fueron curados, fueron creados por un experto. Por ejemplo, yo quiero aprender a diagnosticar que una persona tiene diabetes. Entonces aquí le levanto la temperatura, le levanto la masa corporal, el índice de masa corporal, le levanto su pedigrí sanguíneo, ¿listo? Y voy poniendo en las columnas y en las filas de cada paciente que ha llegado a este hospital a dejar esos datos. Pero aquí en el output, esto yo no me puedo inventar. En el machine learning, este output tiene que venir de una persona, tiene que venir de un experto, de un doctor, por ejemplo, un médico, que ha tomado esos datos y ha dicho, ah, sí, uno, esta persona sí tiene diabetes, cero, esta persona no tiene diabetes, y así respectivamente. Entonces, eso se llama etiquetar los datos. Y los datos en el machine learning normalmente vienen etiquetados por un experto. Por ejemplo, lo he dicho, un médico. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer nosotros es crear ocupar un modelo de aprendizaje, perdón, un algoritmo de aprendizaje que nos permita tomar estos datos y tratar de la manera más posible acercarnos a lo que predijo el médico, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, y le evaluamos y le reentrenamos y le recontraentrenamos hasta que haga lo más cercano a lo que hace el médico. Y eso se mide con métricas de desempeño. Cuando ya el algoritmo se da cuenta que está haciéndolo de la mejor manera, el algoritmo, el modelo que hemos creado, está haciendo la tarea lo más cercano a lo que hace el médico, guardo eso y le llamo modelo de machine learning. ¿Estamos de acuerdo? Lo guardo. Y ese modelo que ya lo tengo guardado, que alguien ya lo entrenó, ¿sí? En una siguiente fase que se llama fase de inferencia, yo ya puedo utilizarle para que haga esa tarea. Entonces, la próxima vez, este modelo que ya está guardado en mi computadora, ¿sí? Este modelo, puedo darle nuevos datos, tal vez de un nuevo paciente, ¿sí? Tal vez de una nueva persona que llega a ese centro médico, le doy esos nuevos datos y le paso por el modelo y él me va a hacer la tarea como si fuera un médico y le va a emular a la inteligencia, a la capacidad de discernir que tiene el médico. Eso es el machine learning, ¿ok? Y tiene esas dos sí, fases principales, entrenamiento e inferencia. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo se hace eso? Hay un montón de maneras de hacerlo. La primera manera, y les explico un ejemplo súper sencillito, que podría ser una regresión lineal, que les he dicho que también es un modelo de aprendizaje de máquina. ¿Listo? También es un modelo de aprendizaje de máquina. Entonces, aquí tengo una regresión lineal muy sencilla, en la cual yo digo, Y va a ser la variable de respuesta. Estoy tratando de predecir si mañana va a haber una temperatura ambiental alta, si mañana voy a morir de frío en Tulcán o mañana va a ser un poquito de calor, va a ser soleado. ¿Listo? ¿Ya? Entonces voy a predecir con este modelo la alta temperatura del día de mañana. Sí. Y como entrada le voy a dar la temperatura que tengo el día de hoy. ¿Listo? Entonces, las entradas son los datos, puede ser una o puede ser un montón de datos de entrada. Sí. Le damos y con ellos, con estos datos, yo pretendo obtener una predicción de qué va a suceder a continuación.
Y para eso yo tengo que generar unos parámetros del modelo. Sí, esos parámetros en este caso son la pendiente y el intercepto que debieron haber aprendido en alguna fase de su carrera. Sí, son los que vamos a descubrir. Tal vez ustedes recuerden que esto ya han hecho en diversas disciplinas como la función lineal en el propedéutico mismo, en la nivelación de carrera, mismo la función lineal para descubrir la pendiente, el intercepto, pero lo han hecho ustedes generalmente, lo han hecho con una sola pareja de datos. ¿Listo? Acá la diferencia cuando hablamos de machine learning es que nosotros no le vamos a dar una pareja de datos, sino muchos datos. Y si es posible, darles cientos o miles de datos, mejor, para que el modelo sea capaz de generalizar no solo con una situación, sino con múltiples situaciones. Entonces, para extender lo que ustedes saben de la regresión lineal, que alguna vez la vieron en la nivelación o en los primeros semestres, pues simplemente convirtamos a esta X y a esta Y en no solo un dato puntual, sino una cadena enorme de datos. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda así. Álgebra lineal. Acuérdense del álgebra lineal que vieron en los primeros semestres, ¿ok? Entonces le convierto en matrices. Matriz de valores reales, los valores reales de cuál fue la temperatura el día de mañana, y matriz de valores también reales de cuál fue la temperatura el día de hoy. Entonces yo tengo, hoy teníamos temperatura de 20 grados, mañana de 21. Hoy teníamos de 15, mañana de 19. Hoy teníamos de 20, mañana de 30 y así respectivamente. Una matriz lo más grande posible para nosotros poder hacer o armar este modelo. Luego, como ustedes verán, este es el modelo. Este es M por X más B, o sea, la pendiente por los datos de entrada más el intercepto. Sí. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí a continuación? Se le ha restado de los valores reales, es decir, se ha tomado este lado de la ecuación y se le ha mandado al otro lado a restar. ¿Sí? Entonces le mandamos a restar, ¿sí? A los datos, a los datos de salida, a los datos reales que vamos a tener de temperatura el día de mañana, y con eso, este que es nuestro modelo matemático, se resta, o sea, esta que es nuestra predicción de lo que va a suceder el día de mañana se resta de lo que realmente sucedió el día de mañana, por eso se le llama valores predichos por el modelo, y estos valores reales del modelo se le resta y se va obteniendo cada vez que yo reste sale un error, 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 error. El día de hoy el modelo me ha predicho, perdón, para el día de hoy el modelo me había predicho que tenemos una temperatura de 19 grados y realmente ocurrieron 20 grados. Para el día de hoy el modelo me había predicho que voy a tener una temperatura de 17 grados y realmente fueron 18 grados y así respectivamente. Cada vez que nosotros hacemos una nueva predicción, podemos calcular el error. Y a ese error le sacamos la norma cuadrada. Con álgebra lineal, repito una vez más, le sacan la norma cuadrada. Y a esa norma cuadrada se le puede llamar función de costo. No es la única, no es la única. Esta es la función de costo más conocida que se le llama mínimos cuadrados. Sin embargo, hay un montón de funciones de costo que se pueden utilizar para crear estos modelos. A esto de haberle sacado el error y haberle elevado al cuadrado para que todos los errores salgan positivos, se le llama función de costo. Igual que las funciones de costo que ustedes están aprendiendo en optimización matemática todo el tiempo en su carrera de logística, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, esta es nuestra función de costo. ¿Qué es lo que pretende la inteligencia artificial? Minimizar esta función de costo. Esta función de costo es como decirle la suma de los errores cuadrados. ¿Sí? Entonces queremos que esta función, estos errores se vuelvan lo más pequeñitos posibles. Para eso ocupamos alguna técnica de aprendizaje, ¿listo? Alguna técnica que nos permita encontrar y estimar esos parámetros. Entonces, por ejemplo, habiéndole escrito de una manera más sutil a esto, porque esto es dato por dato y demás, para que sea gráfico, pero una manera más sutil, una manera más generalizada sería lo que ustedes tienen aquí. La función de costos es los valores reales restado de las predicciones del modelo elevado al cuadrado. ¿Listo? Las predicciones del modelo, en este caso, le hemos escrito en función de teta, porque teta es nuestra matriz de parámetros. De aquí en adelante a teta le vamos a llamar matriz de parámetros. No se quiten eso de la cabeza en lo que voy a explicar. Teta es nuestra matriz de parámetros. ¿Y qué son los parámetros? Lo que tengo que descubrir para saber cuál es realmente el modelo que gobierna a esa estructura de datos. ¿Ok? Entonces vamos a restarle de los valores reales, ¿sí? Los valores predichos por el modelo, que son las entradas X multiplicado por la matriz de parámetros. Y a esto le sacamos la norma cuadrado, sería la función de costos. ¿Listo? Ya. Expandiendo esta norma cuadrada con álgebra lineal nos va a quedar la transpuesta de ese resultado multiplicado por el resultado mismo. ¿Ok? ¿Ya? Luego expandimos nuevamente estos dos términos multiplicándolos con álgebra lineal y nos va a quedar esta expresión que ustedes tienen aquí. Sí. Ahora bien, esta expresión que tienen ustedes aquí es la misma función de costos, pero ya expandida.
A esta lo que le vamos a hacer posteriormente es, ¿cómo yo puedo hacer? Les pregunto a ustedes, a ver quién me logra contestar. Si quien me logra contestar, Javier le va a dar una décima. Ok, entonces, no, dice Javier. Ok, quien logra contestar. Pregunta, sí, dice Javier. Ok, entonces, pregunta a todos ustedes. Sí, ¿cómo yo puedo hacer? Si yo lo que quiero, estos son los errores, lo que presenté acá son los errores, este es el error en pocas palabras, este es el error. Si yo quiero que este error se vuelva lo más pequeño posible, sí, minimizar el error. ¿Cómo podemos hacer para minimizar el error si yo ya le tengo determinada totalmente a esa función? ¿Cómo podemos hallar los mínimos o los máximos de una función cuando es una función continua? ¿Cómo podemos hallar los mínimos o los máximos? Una estrategia, díganme ustedes. ¿Alguien lo tiene? No, nunca he minimizado. Nunca he minimizado. Cálculo. Primeros semestres de cálculo. Derivando. ¿Quién dijo derivando? Se lleva la décima. ¿Quién alce la mano? Allá, 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 Javier, ya, ahí que le recompensen. Derivando e igualando a cero. Perfecto. Se deriva, sí, se deriva y se iguala a cero. Pero les cuento que nosotros tenemos un caso multivariado. A esa derivada se le llama Recording in gradiente. progress. ¿Estamos de acuerdo? Derivarle respecto a las múltiples dimensiones que podrían ser las entradas, se le llama gradiente. No derivarle respecto a una variable, derivarle respecto a todas las variables que haya, eso se llama gradiente. ¿Listo? Entonces, eso es el famoso gradiente que nos hablan en la inteligencia artificial. Es derivarle y luego le igualamos a cero. Entonces, aquí le he derivado, miren, este es el gradiente, derivado, y luego le igualo a cero. Y una vez que le igualo a cero, despejo teta, que es mi matriz de parámetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, derivo, igualo a cero, despejo teta. Y aquí tengo la ecuación con la cual puedo encontrar de manera óptima los parámetros m y b, que son la pendiente y el intercepto de este modelo. ¿Listo? Así se entrena, o, perdón, así se genera la mayoría de modelos de aprendizaje que nosotros tenemos actualmente, casi todos. ¿Listo? Con algunas mejoras, mejoras como que yo puedo decir la función de costo que no sea solo elevarla al cuadrado, que en vez de elevarla al cuadrado le saquemos el valor absoluto y a esto le saquemos la varianza también por estudios que han hecho por ahí, como la función de costo de Chebyshev, por ejemplo. Sí, pero la norma L1, norma L2, que dicen ya no solo eleve al cuadrado, sino también sáquele el valor absoluto y ese tipo de cosas. Pero son mejoras que se pueden hacer sutiles, que matemáticamente son posibles. ¿Listo? Igual para lo que es el gradiente, el cálculo del gradiente, muchas personas dicen, no voy a calcular el gradiente de toda de todos los datos de una sola, sino voy a sacar el gradiente de unas cuantas observaciones, lo que se llama mini batch gradient descent, que es otra técnica para descensos de gradiente, o el descenso de gradiente estocástico, que dice, no ocupes todo, solo ocupa una selección aleatoria de los datos y con ellos vas guiando el gradiente para el aprendizaje. Bueno, ese es el descenso del gradiente estocástico. Sí, ya les voy a hablar de ellos, pero en esencia es eso. Tomar, hallar, identificar los errores, aplicarle una función de costo para que se vuelvan todos vuelvan todos positivos y se acumulen, ¿listo? Y finalmente derivarle e igualarle a cero. Listo, eso es el aprendizaje. Y ahí yo puedo descubrir cuánto valen los parámetros del modelo. Y algo más interesante también, el modelo no tiene por qué ser lineal. No tiene por qué tener solo el parámetro M y el parámetro B. Yo puedo hacer un modelo con N parámetros, con muchísimos parámetros. ¿Se han escuchado ustedes cuántos parámetros tiene hoy en día los modelos que estamos ocupando? Por ejemplo, el modelo de DeepSeek, el modelo de DeepSeek más común que estamos utilizando hoy en día. Sí, el DeepSeek R1, que se hizo popular recientemente porque casi que le alcanzaba al ChatGPT. ¿Alguien sabía de cuántos billones, ya de cuántos parámetros es ese modelo? ¿No he escuchado? ¿No? Saldrán un poquito más de la casa o alzarán a ver un poquito más al exterior. Sí, es de 240 billones de parámetros. ¿Qué significa eso? 240.000 millones de parámetros, 240.000 millones de estos elementitos que descubrimos para decir que el modelo está entrenado. ¿Ok? Ya, por darles un ejemplo. Listo. Entonces, en síntesis, lo que acabo de explicar es que las computadoras pueden ajustar modelos a la realidad utilizando datos y matemáticas, en resumen. ¿Estamos de acuerdo? Las computadoras pueden ajustar modelos que representen la realidad utilizando datos y matemáticas. Y ya no tiene por qué ser como en los primeros semestres que tuvieron, repito, de cálculo o de función lineal, donde solo tenían x1, x2, y1, y2, ¿no? Pueden tener los y ns.
los XNs, y también no tienen por qué solo tener una variable de entrada, pueden tener las N variables de entrada que ustedes quieran aquí. ¿Listo? Sí. Entonces, eso nos contribuye técnicamente el Machine Learning en la actualidad. ¿Ok? Continúo. Sí. Ahora, entendamos que no solo hay la técnica de la regresión lineal que les acabo de mostrar hace un momento rápidamente, que es una técnica de aprendizaje automático, sino también tenemos la regresión lineal, por ejemplo, que se utiliza para obtener datos de salida de tipo regresión. Ahí está la diferencia entre las tareas que se llaman regresión y clasificación. Regresión es cuando mis yes, las yes que estoy obteniendo aquí, estas yes que estoy obteniendo como resultado son números. Números. Por ejemplo, quiero predecir la temperatura el día de mañana. Mañana son 39, 40, 50 grados, son números. A eso se le llama predicción. Pero cuando yo, como respuesta a la variable y, obtengo unos o ceros, es decir, clases, si es que sí tiene COVID, si es que no tiene COVID, Y1 me sale 1, si es que sí tiene diabetes, Y2 me sale 0, si es que no tiene diabetes, a eso se le llama clasificación. Con el 1 estoy diciendo que sí tiene, con el 0 estoy diciendo que no tiene, que sí pertenece a una categoría, que no tiene pertenece a una categoría. A eso se le llama clasificación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para regresión existe la típica regresión lineal, ¿listo? Que se gobierna por funciones lineales, como ustedes vieron antes. Para otra tarea que es la clasificación, tenemos la regresión logística. La regresión logística, en cambio, tiene la función sigmoide, que es una función que parece una línea S y nos entrega unos o ceros. De hecho, es el nombre que lleva su carrera, la logística. Y claro, precisamente hay una función que se llama función o función logística, la logit que se le conoce, que es la función que tiene forma de S que nos permite clasificar. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esa se llama función regresión logística. Existen otras técnicas como los árboles de decisión, que esto se basa en siempre sacar muestras y utilizar número de ocurrencias y con eso ir sacando probabilidades. El ensamble de varios árboles de decisión se les llama random forest, ¿sí? Y el ensamble de varios árboles de decisión, uno apilado encima de otro, se le conoce como XG boosting, los algoritmos de boosting, ¿sí? Y tenemos técnicas más interesantes todavía como las support vector machines, que son técnicas muy, digamos, de machine learning un poquito más avanzadas, pero que igualmente pretenden hacer las tareas de regresión o clasificación que hemos mencionado en estos momentos. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, aquí está la diferencia, ¿no? Regresión predice números, clasificación puede predecirnos unos y ceros, es decir, pertenece o no pertenece a una determinada clase o categoría. Ok, bueno, ahora hablemos de qué es Deep Learning. Espero que hasta ahí ya me entiendan ustedes lo que es Machine Learning, lo que es aprendizaje de máquina, que las computadoras puedan aprender ciertas tareas del mundo real, a realizar ciertas tareas del mundo real empleando datos. Ahora, ¿qué es el Deep Learning? ¿Qué es el Deep Learning que le llamamos nosotros aprendizaje profundo? Técnicamente, los primeros modelos de inteligencia artificial tenían solo unos cuantos parámetros o una sola pasada para lograr hacer una tarea. Entonces, el modelo era muy determinístico. Miren ustedes, el modelo era muy determinístico. Sabíamos el modelo qué forma tiene y qué es la pendiente y qué es el intercepto exactamente, porque nosotros lo definíamos y le dábamos la formita que este tiene. ¿Listo? Y aquí viene algo súper interesante, porque yo les había mencionado hace un momento, disculpen que regreso tanto, pero yo les había mencionado que nosotros tenemos aquí algunas variables que le podemos dar de entradas. ¿Listo? Algunas variables que le podemos dar de entrada. Por ejemplo, decía para la diabetes, el peso, la temperatura, la talla, el índice de masa corporal, el pedigrí sanguíneo. ¿Listo? Pero muchas veces cuando hacemos la tarea de regresión, algunas de estas variables que ustedes ponen por aquí, sí, algunas de estas variables que ustedes diseñan para el aprendizaje, pueden no ser importantes. Por ejemplo, yo digo, para la diabetes he puesto aquí un montón de variables. He puesto yo que está la variable, he dicho peso, talla, índice de masa corporal, pedigrí sanguíneo. Y a alguien se le ocurre que para diabetes, de pronto, se le ocurre a alguien, dice, para diabetes importa si eres de derecha o de izquierda, o sea, de tendencia política. ¿Eres de derecha o de izquierda? ¿Creen que eso influye en la diabetes? Puede ser, pero no creo mucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, alguna persona puede introducir variables exageradas por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Algunas que otras variables que mucho no tengan que ver con el modelo y que si les ingresamos, más bien terminen afectando las métricas del modelo. ¿Listo? Entonces, a esto de saber decidir qué variables voy a ingresar para poder hacer una tarea se le llama feature engineering. Significa decidir qué características qué variables van a ingresar a esta tarea
de creación del modelo. ¿Qué variables? Decidir cuáles se les llama feature engineering y dejarles claras a todas ellas y dejarles bien colocadas es una tarea esencial en el machine learning. Pero en el deep learning el paradigma cambió. Permítanme explicarles qué es el deep learning. En el deep learning nosotros, sí, tuvimos la ventaja de que ya no se hacía una sola pasada de aprendizaje, sino que se podía hacer varias pasadas, etapas de aprendizaje ahí mismo para poder hacer una inferencia, lo cual permitió, sí, que yo pueda ingresar todas las variables que yo quiera y muchas veces variables que no me sirven, ingresarles y que sea el modelo mismo, como el modelo tiene la capacidad de pasar por varias etapas durante la inferencia. ¿Listo? El modelo mismo tiene la capacidad de en esas pasadas múltiples que tiene sobre la información para llegar a la predicción, descubrir cuáles de esas variables son las importantes. Que no sean ustedes quien le diga, ¿sabes qué? Estas variables toma para el modelo, sino darle todo el universo de variables y que el modelo mismo durante el aprendizaje seleccione qué variables, qué features, qué características le sirven o no le sirven. Entonces, esto empezó a suceder, por ejemplo, en las redes neuronales profundas. Las primeras redes neuronales se crearon con una sola capita que se llamaba Shallow Neural Networks o redes neuronales poco profundas. Ahora, las redes neuronales profundas permitieron tener unas capas, una capa de entrada y algunas capas intermedias que se les llama capas ocultas. ¿Listo? Entonces, en las capas de entrada yo podía saber qué variables ingresaron. En las capas de entrada yo sabía que ingresé peso, masa corporal, talla, pedigrí sanguíneo. Yo sabía que esas entraron en las capas de entrada. Sí, pero en las capas intermedias yo no sé qué variables van a pasar a operarse acá, ni cómo se construyeron estas siguientes variables, neuronas que tenemos en las siguientes capas ocultas del modelo. ¿Listo? No sabemos, por eso se llama capas ocultas. Y como no sabemos, le damos al modelo la posibilidad de que seleccione cuáles de estas variables sí le sirven para ir descubriendo cosas que le permiten hacer bien la predicción. Cuando las personas propusieron este modelo, este paradigma del aprendizaje profundo, y regresaron a interpretar qué era lo que estaba surgiendo por aquí, se llegaron a dar cuenta que el modelo automáticamente había creado sus estructuras de datos. Los modelos de deep learning automáticamente había estado solito creando sus pequeñas estructuras de datos en donde algunos de los features, algunos de las de los feature maps, perdón, de los ¿cómo le llamo en este caso? Filtros en español, de los filtros que son la selección de variables, habían estado seleccionando específicamente aquellas variables, aquellos píxeles de la imagen que tenían formas puntiagudas. Otros habían estado seleccionando automáticamente formas redondas y con un arco por encima. Otros filtros se habían estado autoorganizando para reconocer estas líneas horizontales que son los bigotes del gato. Y lo interesante del deep learning es que nadie le dijo al deep learning, ¿sabes qué? Nadie le diseñó y le dijo, ¿sabes qué? Búscame orejas, búscame ojos, o los ojos son así, las orejas son así. No, el modelo había estado organizando a los datos de entrada para reconocer este tipo de cosas. Y luego en capas más profundas todavía, había estado tomando conjuntos de estos feature maps, conjuntos de estos grupos de variables para reconocer la forma entera de la silueta de un gato, por ejemplo, sin que nosotros le digamos. Esa es la magia del deep learning, ¿ok? Del aprendizaje profundo. Al ponerle capas intermedias adicionales, el, el modelo había llegado incluso a organizar las cosas para descubrir aquellas variables, aquellas organizaciones o paradigmas que le permitían hacer la tarea que le estamos pidiendo, sí, de manera automática. Es el poder que tiene Deep Learning. Es la otra manera como aprenden las máquinas. ¿Ok? Listo. Sí, dígame, ¿alguna pregunta por ahí? ¿No? Ok, continúo. Bueno, y ahora entonces nos metamos en las famosas neuronas artificiales, ¿ok? Hablemos de las famosas neuronas artificiales. ¿Qué son estas neuronas artificiales que estoy mencionando yo por acá? Las neuronas artificiales han sido una tendencia que nos ha permitido a nosotros, pues, observar cómo se comportan las neuronas biológicas, y esto se logró por medio de destaparle el cerebro a algunos animales como los chimpancés y vivos, observar qué es lo que tenían en la corteza cerebral y ver que las neuronas se comportan así. Literalmente reciben en los terminales, perdón, en las dendritas, reciben la entrada de impulsos eléctricos, ¿sí? De las neuronas que están conectadas a ellas previamente. ¿Listo? Y todo eso
sacar una especie de cúmulo de todas esas señales. Y si esas señales son suficientes, permiten propagar. Si no son suficientes, no le permiten propagar, es decir, no le permiten avanzar a la siguiente neurona. Entonces, la neurona, literalmente, en función de cuánto se acumule aquí de entradas, decide si propaga o no propaga la señal. Así funcionan literalmente las neuronas biológicas. Y esto se observó por años de observar a las neuronas de los animales, literalmente. ¿Listo? Entonces, ese comportamiento es un comportamiento que puede ser modelizado con funciones matemáticas, por ejemplo, con la famosa sigmoide. Que En el eje de las X, nosotros podemos decir tanto se ha acumulado, tanta señal se ha acumulado, ¿sí? Y literalmente, pues decidir que a partir de un determinado valor, le dejemos pasar a la señal uno. Y si no llega a ese determinado valor, no le dejemos pasar a la señal cero. Todas esas funciones que tienen forma de S son funciones que literalmente están emulando el comportamiento de una neurona biológica, como la famosa sigmoide, que es la función logística. Sí, dime, Javier. Profe, y para que vamos terminando por el tiempo, estamos con el Ya. tiempo para la siguiente conferencia. Ok, entonces termino con un par de cositas. Entonces, como les decía previamente, pues literalmente las funciones, todos estos comportamientos de las neuronas han sido modelizados matemáticamente para poder realizar las tareas que actualmente somos capaces de realizar con la inteligencia artificial. Y eso se ha logrado, como ustedes pueden ver por acá, con un modelo matemático. Un modelo matemático que nos dice, hagamos lo mismo que la neurona biológica que les expliqué acá, y es tome todas las entradas, que pueden ser las variables que les había mencionado previamente, súmenles, ¿sí? Añádale un término de vías, que en este caso es el intercepto que ustedes conocen de las funciones lineales, ¿sí? Y finalmente aplíquele una función no lineal. A esta función no lineal que le tengo por aquí se le llama función de activación. Y ahí está la ventaja por encima de cualquier modelo lineal que nosotros hemos generado o conocemos hasta el momento que los modelos lineales generalmente sí dicen, tomemos un conjunto de variables, les multipliquemos por unos parámetros, les sumemos, pongámosle un bias, sí, un intercepto, hasta aquí se parece muchísimo a lo que vimos de la función lineal, pero a este resultado apliquémosle una función no lineal, una activación no lineal. Y eso nos permite, literalmente en la actualidad, llegar a aprender o poder emular el comportamiento de prácticamente cualquier tipo de variable. Ya no estamos limitados a aquellas variables que tienen un comportamiento lineal. Ahora nosotros podemos emular, entender, modelizar el comportamiento de cualquier tipo de variable, porque aquí le podemos aplicar toda esta gama de funciones no lineales que ustedes tienen por acá y más todavía, son las que pude ponerles en la lámina, ¿sí? Para que la función pueda aprender cualquier tipo de tarea. ¿Listo? Y entonces este es el modelo de una neurona artificial. Y conectar a esas neuronas en secuencia y pasarle por varias capas es lo que se conoce como redes neuronales, que es lo que actualmente tenemos nosotros gobernando a nuestro aprendizaje de máquina. ¿Ok? Nada más cierro con esta partecita, ¿sí? Con esta partecita de aquí. Como ustedes pueden ver, he descrito cómo funciona una neurona artificial, pero existen un montón de tipos de neuronas que se han modelizado hasta la actualidad, como la neurona vainilla, es la que yo les acabo de presentar, o la Long Short Term Memory, que es una neurona que incluso puede recordar lo que sucedió en etapas anteriores o en tiempos anteriores. Sí, tenemos también un montón de funciones de activación, como les había mostrado antes, podemos ocupar la red, sigmoide, tangente hiperbólica, perdón, softmax y demás, todas ellas para poder modelizar el comportamiento de muchas variables no lineales y capas, pues podemos crear capas de diversos tipos, capas totalmente conectadas, capas recurrentes que recurran o puedan reconectarse con entradas anteriores y tener el efecto de memoria para poder crear salidas que sean dependientes de lo que pasó antes. Esas son las que se ocupan o dieron lugar a la generación de texto que hoy tenemos como el chat GPT y los modelos del LLM, las convolucionales que se pueden utilizar sobre las imágenes, capas de atención que pueden estar atentos de lo que sucedió en etapas anteriores, e igual son el estándar que hoy en día se ocupan para los LLMs como el ChatGPT y demás, ¿sí? Capas de normalización y dropout que nos permiten a nosotros hacer diferentes tareas para mejorar el aprendizaje, ¿sí? Y finalmente puedo mencionar que existen un montón de tipos de redes que hoy podemos utilizar, como las redes feedforward, que solo tienen avances de izquierda a derecha para producir una salida, o las recurrentes que pueden hacer la propagación totalmente izquierda-derecha y regresar a ver qué pasó antes. También las convolucionales y los famosos transformers que hoy en día les tenemos como el estado del arte para los modelos de lenguaje, como el Gemini, ChatGPT y demás. Bueno, voy a terminar por ahí. Yo tenía más cositas preparadas, pero en honor al tiempo, pues vamos a terminar por ahí. No sé si alguien tiene alguna duda.
alguna inquietud. Si no, pues eso ha sido mi presentación rápida de este tema que tenemos hoy. Y muchas gracias por tu exposición. Vamos a dar paso a las preguntas, por favor. Bueno, buenos días. Mi siguiente pregunta es, ¿existen riesgos al depender demasiado de la inteligencia artificial dentro de la vida cotidiana? Claro, es muy interesante la pregunta y ahí viene la ética de la inteligencia artificial. Sí, y el riesgo, evidentemente, hay muchos riesgos, ¿no? Por ejemplo, pero también hay muchas ventajas. Como les estaba mencionando, ahora poder aprender de cualquier tipo de datos es una ventaja brutal. Y aparte de todo, ustedes habrán visto cómo la productividad de cada uno de ustedes en sus puestos de trabajo se pueden disparar muchísimo si nos ayudamos de un modelo de inteligencia artificial. Sin embargo, hay riesgos bien interesantes y muchas veces alarmantes. Uno que me llama muchísimo la atención, que lo discutimos en las jornadas de inteligencia artificial que hicimos aquí recientemente en la Politécnica Nacional, es el hecho de que literalmente mucho del conocimiento que hoy en día está surgiendo en el Internet y que se está posicionando en revistas científicas, libros y demás, se está haciendo utilizando inteligencia artificial. Entonces, eso es una implicación ética bastante interesante porque literalmente si mucho del conocimiento que estamos generando lo estamos haciendo con la inteligencia artificial, en algún momento, y dicen los estudios que de aquí más o menos en unos 40 años, el 80% del conocimiento que vamos a tener disponible en Internet va a ser generado por inteligencia artificial. Entonces uno dice, ¿y el conocimiento y las contribuciones humanas dónde van a quedar? O tal vez la inteligencia artificial va a empezar a sesgarnos y llevarnos hacia una parte que les interese a ellos, a los dueños de los modelos de aprendizaje y demás. Esa es una implicación ética bastante interesante y un riesgo que puede haber. Otro riesgo que yo he identificado muchísimo, muchísimo en mis alumnos mismos, diría, y en las personas que estamos formando y demás, es el uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Como les estaba mencionando hace un momentito, espero que haya quedado claro al hacer mi disertación, pero lo que nosotros obtenemos cuando hacemos una propagación de la inteligencia artificial es literalmente pues los pesos los pesos y las tareas que se le ha programado a una neurona para que lleve a la siguiente, para que lleve a la siguiente y de esa manera le enseñamos a hacer una tarea en función de los datos que nosotros le hemos dado a la inteligencia artificial. Pero sepan que estas decisiones, como les mencionaba por acá, y la función, por ejemplo, la sigmoide que nosotros tenemos, entrega un resultado que está entre 0 y 1, que es una probabilidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que detrás de esto va a estar un modelo probabilístico siempre. Sí, por eso está aquí la campana de Gauss. Entonces, eso significa que siempre va a haber una probabilidad de acertar a la tarea que le hemos puesto, de hacer bien la tarea, y también va a haber una probabilidad de equivocarse. Entonces, recuerden que toda inteligencia artificial es susceptible a equivocarse. No es la verdad absoluta y no hace siempre bien la tarea. Ustedes ya se habrán dado cuenta utilizando el Gemini, el ChatGPT, que no siempre hace bien las cosas. Entonces, por eso incluso un disclaimer que pone cuando utilizamos la inteligencia artificial dice, nos sale, ni bien abrimos el cloud del ChatGPT, dice, tenga cuidado que ChatGPT, Gemini, etcétera, pueden cometer errores. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que les veo a los estudiantes que mucho, ahora en vez de ir a investigar, a buscar un libro, etcétera, van directo al ChatGPT, van directo al Gemini, van directo, le escriben su pregunta y lo que les conteste ya le toman como verdadero. Pero recuerden que esto está funcionando siempre sobre un modelo probabilístico, va a tener una probabilidad de equivocarse. Si nos contesta mal y ocupamos eso para tomar una decisión sensible, podríamos producir algún grave problema, algún grave efecto. ¿Qué tal si somos un ingeniero civil y con las decisiones hechas con ChatGPT levanto un edificio y luego se me cae? ¿Listo? Entonces, por eso absolutamente todas las inteligencias artificiales, cuando abrimos, nos dice, tenga cuidado que ChatGPT puede cometer errores. No sé si aquí me salga en este momento para que lo vean, pero aquí está el ChatGPT, perdón. Pero tengan en cuenta que siempre nos bota ese disclaimer. Cuando le preguntamos algo, no sé, mire, aquí está. ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.
porque los modelos están hechos sobre estructuras probabilísticas, ¿sí? Si no verificamos y empezamos nosotros a tomarle como verdadero absolutamente todo, corremos el error de cometer graves errores que incluso puedan afectar vidas, puedan afectar su trabajo, puedan hacer que se descaiga el edificio, etcétera. ¿Listo? Entonces siempre sean críticos con la IA. No solo la usen porque detrás de esto están matemáticas probabilísticas. Y ya saben que hay una probabilidad de equivocarse. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda por ahí. Gracias, doctor Eric Guerrero, por su magnífica ponencia. Todas las situaciones que tienen para que ver más con el siguiente ponente. Nos despedimos de un fuerte aplauso. Gracias. Sí, sí, sí.